Buenas, queridos estudiantes. El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 10 y en su enunciado dice, utilizando el método del trabajo virtual, determine el par reactivo del soporte empotrado en F. Las barras AC, CE y EF no tienen peso y están articulados en CE y A respectivamente. O sea, CE. En A es un apoyo simple y en B existe un cable vertical unido a la barra AC. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es liberar la característica del apoyo F de tal manera que exista el par reactivo. Para que ello ocurra, nosotros tenemos que, ya que esto tiene una restricción de movimiento tanto vertical, horizontal y de rotación, o sea, no se puede mover en estos tres tipos de movimientos dados, lo que tenemos que hacer es liberar esto y por ende van a existir igual todavía dos restricciones. Es decir, va a existir la restricción de desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal. Entonces, ¿qué tipo de apoyo es el que nosotros tenemos que utilizar acá? Un apoyo de segundo género. Es decir, un empotramiento al reducir y darle la libertad de rotación se convierte en un apoyo de segundo género. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es convertir el punto F en un apoyo de segundo género y a partir de ahí determinar los desplazamientos que puedan ocurrir debido a los movimientos de las barras respectivas. Entonces, en este caso voy a copiar un poco abajo el gráfico de la barra para poder hacer el diseño correspondiente. Bien, en este caso entonces el apoyo F se convierte ahora en un apoyo de segundo género, ¿no? Considerando que esto puede rotar y aparece obviamente el momento reactivo. La consideración del momento reactivo es arbitrario, yo voy a considerar en este caso en sentido antihorario el momento en el punto F y a partir de ahí lo que yo tengo que visualizar es cuáles son las partes de la estructura que sí van a mantenerse móviles y cuáles no, porque no necesariamente todo es móvil en la estructura. En este caso, este apoyo de primer género que está acá restringe el desplazamiento vertical, pero permite el desplazamiento horizontal. Eh, este punto B es un punto que tiene una cuerda que obviamente no puede desplazarse verticalmente hacia abajo, pero podría hacerlo relativamente hacia arriba, ¿verdad? Este punto C depende de la barra ABC, por ende si yo encuentro el punto de rotación de esta barra, yo puedo conocer su desplazamiento. Y el punto E es un punto también que puedo yo conocer su desplazamiento relativo. Entonces en este caso, el punto que nosotros podemos considerar directamente como un centro de rotación es el punto F, que ahora es un apoyo de segundo género, por lo cual nosotros podemos afirmar que el desplazamiento o la forma de rotación que va a tener la barra EF va a ser la siguiente. Trazo la línea que une el punto C con el punto E con el punto F y trazo la perpendicular por el punto E. Este es el desplazamiento que se tiene en el desplazamiento E. De esa manera yo tengo la barra supuestamente rotada y esto genera el desplazamiento angular que yo necesito para determinar el trabajo del momento eh, dado, ¿verdad? Donde en este caso el sentido de rotación del desplazamiento alfa es en sentido antihorario también. A partir de ello, ¿qué es lo que necesito determinar? Necesito conocer el desplazamiento que van a tener estos elementos. Eh, el punto C es un punto de la barra CE, donde yo puedo tener, si quiero, un desplazamiento vertical, un desplazamiento eh, vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. Pero sí lo que no puedo afirmar es si va a existir o no un desplazamiento horizontal, porque no existen fuerzas horizontales primero y porque en este caso no sabemos entonces la posición donde está este elemento. ¿Qué es lo que ocurre con la barra ABC? La barra ABC aparentemente puede moverse en forma horizontal, pero obviamente no hay ninguna fuerza que esté generando ese tipo de movimiento. Por ende, el punto A no es un punto que se esté desplazando y por ende, al no tener un desplazamiento horizontal y al no tener un desplazamiento vertical, porque es un apoyo de primer género que restringe ese movimiento, prácticamente está actuando como si fuera un apoyo de segundo género para la condición analizada. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la barra ABC se mantiene en esa posición sin ninguna deformación, o sea, sin ningún desplazamiento, digo bien, perdón por el término. Quiere decir que la barra ABC no tiene un desplazamiento dado en ninguna dirección, por ende la barra se mantiene horizontal y solamente va a rotar la barra CE.
El punto E es un punto fijo para nosotros, que en este caso sabemos que va a estar desplazándose. Y en este caso el punto C, si yo trazo por el desplazamiento en E la perpendicular, por lo cual yo sé que en ese punto tiene que existir el desplazamiento de mi barra. Yo tengo, por ejemplo, el desplazamiento de este punto y yo sé también el desplazamiento de este punto, así. Entonces yo trazo las perpendiculares a los desplazamientos y yo puedo obtener en ese caso el punto donde se encuentra el centro de rotación de la barra, donde todos los desplazamientos angulares son iguales independientemente de la distancia que exista del punto al centro de rotación. Entonces cualquier punto que yo necesite conocer siempre voy a hacerle girar el mismo desplazamiento angular y trazar la perpendicular y de esa manera saber hacia dónde está su desplazamiento. Desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. En este caso yo conozco un desplazamiento que es el desplazamiento del punto E. Si trazo la perpendicular coincide con la horizontal de este punto. Entonces en este caso el desplazamiento más probable del punto C es un desplazamiento vertical. Entonces al trazar el desplazamiento vertical no puedo afirmar que eso va a ocurrir porque obviamente esto no puede subir hacia arriba, si no, no va a existir fuerza, porque esto es un cable y este punto no puede subir o rotar. Entonces teóricamente tiene que existir un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Al existir supuestamente un desplazamiento horizontal, ¿qué ocurre con este punto? Trazo la perpendicular al desplazamiento horizontal en C y obviamente coincide con la línea que está de manera horizontal formada por CF, o sea, por EF. Es decir, todo lo que yo estoy considerando es ver qué tipo de desplazamiento podría darse, porque la verdad que no sé qué va a ocurrir, pero si yo sé que esto puede moverse horizontalmente sin problema, al trazar en el punto C, supuestamente el diferencial C, un desplazamiento horizontal, por este punto obviamente voy a trazar la línea perpendicular que sería una de los radios. Y sobre el punto E yo trazo esta línea de acá. Entonces encuentro que el punto C es el punto de rotación de la barra CE. Es el centro de rotación 2. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? El centro de rotación es un punto que no tiene desplazamiento. Entonces, en este caso, eh, la barra ABC es por eso que se mantiene en esa posición horizontal. Entonces no va a haber desplazamiento en ninguna dirección de la barra CE, se mantiene quieta, entonces la barra en sí se va a quedar de esta manera. Entonces yo ya tengo el desplazamiento en E, esquemático, esto va a ser un nuevo ángulo alfa diferencial, o sea, un ángulo diferencial angular, y de esa manera yo tengo que obtener acá el desplazamiento en D. Entonces, ¿cuál es el trabajo de las fuerzas generadas? Sería en este caso diferencial U igual a 400, que es la fuerza actuante, por diferencial D. Son positivos porque ambos están apuntando hacia el mismo sentido. Y tengo el momento, que es momento F, que quiero calcular, por diferencial alfa, el diferencial, el desplazamiento angular. Son positivos porque ambos son en sentido antihorario. Antihorario, y este también es antihorario. Entonces, en este caso, es positivo. Y esta es la ecuación que yo tengo que relacionar. Ahora tengo que hallar la relación entre diferencial alfa y diferencial D. Y ahí es donde yo utilizo el desplazamiento en E como factor común. El desplazamiento común entre dos barras con puntos comunes. Entonces analizo, por ejemplo, la barra CE. Barra CE. ¿Y yo qué tengo? Si mi centro de rotación es el punto C, yo sé que la distancia CE, perdón, el desplazamiento del punto E es igual al segmento CE por diferencial beta. Y el desplazamiento del punto D, que es otro punto donde está actuando la fuerza, va a ser igual a CD, segmento CD por diferencial beta. En la barra EF, yo tengo que la distancia o el desplazamiento en E es igual a la distancia EF, segmento EF por diferencial alfa. Entonces yo igualando estos dos desplazamientos en el punto E, porque son puntos comunes, puedo hallar la ecuación de compatibilidad o relación entre los diferenciales angulares. Entonces, diferencial E es igual a CE por diferencial beta, que es igual a EF por diferencial alfa.
cuánto vale CE y cuánto vale F. En este caso, por ejemplo, EF vale 4. Acá yo sé que esta distancia total debería de ser 3 más 2 es 5, más 4 es 9, más 4 es 13. 13 menos 6 tendría que ser 7. Entonces yo sé que esta distancia de acá va a ser entonces 1 pulgada o un pie. Entonces ya tengo cuánto vale cada segmento ahora. Y la distancia CE yo ya sé que vale 4 también. Entonces, desplazamiento en E va a ser igual a 4 por diferencial beta igual a 4 por diferencial alfa. Bien, sería en este caso diferencial alfa. Entonces tenemos que los diferenciales angulares son iguales. Diferencial alfa igual a diferencial beta. Entonces en este caso tenemos que, por eso podemos relacionar. Y el diferencial D ya tenemos que vale un pie por diferencial beta. Entonces acá tenemos que esta expresión va a ser 400 por 1 diferencial beta más el momento F por diferencial beta también, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros igualamos a cero como nuestra ecuación de trabajo virtual. Entonces en este caso tenemos que diferencial beta es igual a 400 por 1 más momento F. Y esto es igual a 0. Entonces el momento F, el momento reactivo es igual a menos 400 en la unidad de medida que sería libras por pie. Y ese es el resultado para este ejercicio. Prácticamente es más conceptual y es mucho más rápido determinar este tipo de reacciones por el método de trabajo virtual.